Chile, para dar comienzo a un nuevo capítulo de nuestro programa Conversemos de Salud Mental. Desde ya, si bien mañana es el Día del Periodista, lo cierto está en que obviamente el programa del día de hoy lo vamos a destinar y en este caso dedicar a todos aquellos que han ejercido esta importante profesión que a mi juicio no tan solo tiene que ver con la información, digamos, que se va entregando a la población en general, sino que muchas veces con la labor periodística que involucra la investigación y, por cierto, muchas veces el apoyo a diferentes unidades gubernamentales o privadas que permiten, por cierto, esclarecer muchos hechos. Y de ahí que, por lo tanto, hay diferentes periodistas que de una u otra forma han, en este caso, dedicado su vida a el esclarecimiento de hechos, o bien incluso funcionando dentro de algunos márgenes vinculados a algunas veces a la lucha política, como fue en este caso el don Patricio Bañados, que por cierto en paz descanse, ¿ya? Y en ese sentido, por lo tanto, nuestro programa va dedicado a todo el mundo del periodismo, a los periodistas y, por cierto, a las periodistas de nuestro país. Hoy día nuestro programa va a tener una característica bien especial que tiene que ver con que vamos a hablar hoy día de una de las áreas de la psicología, en términos de que habitualmente las personas han ido conociendo un poco más que los psicólogos y las psicólogas, por cierto, tenemos diferentes especialidades, diferentes menciones, diferentes áreas de ejercicio. Habitualmente hemos hablado más bien de lo que es la psicología clínica, ¿ya? Respecto de diagnóstico de salud mental, la forma de tratarlos, actividades vinculadas a la promoción de la salud mental, así como también la prevención de problemas de salud mental. Hemos hablado y hemos invitado también a psicólogos laborales, que son psicólogos que, por cierto, su campo de acción tiene que ver con el mundo del trabajo, así como también diferentes ámbitos, por llamarlo así, dentro del mismo ámbito, valga la redundancia, de la psicología laboral. Hemos entrevistado psicólogos vocacionales, tanto aquellos que trabajan en colegios y en contextos de discapacidad intelectual, como cuando invitamos al ex alumno Roberto Picardo, ¿sí? Así como también con psicólogos que trabajan en el ámbito de la educación superior, como el caso de cuando vino para acá Jorge Lorca Novicelli. Hemos hablado y hemos invitado también a psicólogos que nos han venido a hablar de ámbitos comunitarios también, de cómo es que se trabaja, e incluso en contextos de drogodependencias, como cuando asistió también el exalumno Fabián Sánchez. En fin, hemos hablado de diferentes temáticas. La temática de hoy día que nos va a convocar tiene que ver con un área que, si bien se viene desarrollando de forma constante desde la década de los 80, habitualmente en Chile solamente son un número muy reducido muchas veces de personas que conocen lo que es la psicología jurídica y forense, ¿ya? En ese sentido, el ámbito de la psicología jurídica y forense, como dice el nombre, tiene que ver con psicólogos y psicólogas que se van especializando en materias vinculadas a lo que es la vulneración de derechos, lo que son los tribunales de familia, la realización de peritajes que tiene que ver con estimar de una u otra forma el estado psicológico del o de la evaluada, así como también conocer del funcionamiento del sistema penitenciario, conocer en el funcionamiento del sistema judicial, conocer, por lo tanto, no tan solo obviamente cómo es que la psicología y los aportes que hace la psicología en ese ámbito, sino que también conocer la normativa jurídica, y por lo tanto, en esa lógica, así como en psicología clínica uno habitualmente habla del psiquiatra, neurólogo, qué sé yo, terapeuta ocupacional,
ocupacional, como profesionales con los cuales uno trabaja habitualmente. En el caso de la psicología jurídica y forense, el partner, por decirlo así, de trabajo o con quien uno habitualmente trabaja en ese ámbito es con la abogacía, con lo que son, digamos, abogados, abogadas, que en sus diferentes especialidades, ya sea tribunales de familia, el área de lo penal y la fiscalía, por cierto, así como también el ir participando de diferentes áreas de lo que es el área proteccional en los niños, niñas y adolescentes, juegan por lo tanto una dupla bastante importante, por lo tanto el trabajo entre psicólogos y abogados. Por cierto, también en esta dupla el trabajador social también participa y por lo tanto hablamos también de la tríada hoy día, que muchas veces trabajan en lo que son las oficinas de protección de derechos de la infancia. En fin, es un programa que va a tener, por lo tanto, como invitado al exalumno docente y, por cierto, actual doctor. Recibió su grado de doctor hace muy poquitito, quizás un par de horas, pero el fin de semana, Sebastián Reyes Fredes, quien, por cierto, como les comentaba, además de psicólogo, es también exalumno de nuestra universidad, es funcionario del servicio médico legal y cuenta con una amplia experiencia respecto de lo que son los procesos evaluativos. En este campo, donde uno esperaría que las personas habitualmente no lleguen, en este caso, por ejemplo, padres o madres que una vez divorciados han tenido una serie de conflictos y por lo tanto son los tribunales de familia los que empiezan a actuar, sino que también uno se encuentra con áreas en los cuales los peritajes y las evaluaciones psicológicas, por cierto también psiquiátricas, pero en este caso, como tenemos invitado a un psicólogo, nos vamos a circunscribir más a las evaluaciones psicológicas, habitualmente en lo que es el área del derecho penal, cuando hay que determinar, por ejemplo, si una persona, si es que cometió un delito, si es que se encontraba de una u otra manera con algún tipo de diagnóstico de alta complejidad que de una u otra manera alterara, por lo tanto, el juicio de realidad del imputado o de la imputada, y que por lo tanto requiere ya de una evaluación para determinar las condiciones en las cuales dicha persona se encontraba al momento de que sucedió, digamos, este ilícito, ¿ya? En fin, varios elementos que también, por cierto, vamos a ir conversando con Sebastián, tiene que ver con el uso de instrumentos psicológicos. Habitualmente, o quienes han participado de este tipo de procesos, ya sea de forma directa o bien viéndolo en algún amigo, alguna amiga, algún familiar, algún conocido, pero el test de Rorschach, digamos, como habitualmente lo conocen las personas, el test de las manchitas, no es la única evaluación, por cierto, que los psicólogos jurídicos y los psicólogos forenses utilizan, porque también utilizan otro tipo de instrumentos que permiten precisar de mejor forma lo que le está sucediendo en este caso, a quien podría haber cometido un delito, o bien a quien se le está acusando de un determinado delito, y que por lo tanto la aplicación de test psicológicos permite precisar aún más lo que pudiera estar pasando en esa persona, para tratar de ver efectivamente si puede ser condenable o no la acción que ha cometido. Por lo tanto, el programa que si bien es muy interesante, por cierto, también tiene este condimento, este agregado que tiene que ver con el ámbito del sistema judicial, y por lo tanto tenemos como invitado, como les digo, a Sebastián Reyes Fredes, quien es psicólogo de nuestra universidad y actualmente ya doctor. Vamos con nuestra primera canción en nuestro programa. Esto es Radio U Central 107.1 FM y radio.ucentral.cl está presentando Conversemos sobre salud mental, con la conducción de Ricardo Bascuñán Cisternas.
Allí teníamos a The Smiths, tremenda banda inglesa que, si bien su trayectoria fue más bien corta comparado como con el resto de las grandes bandas, lo cierto está en que muchas de sus canciones, por cierto, han perdurado en el tiempo, se han desarrollado incluso diferentes covers de esta banda, y posteriormente el vocalista de esta banda, Morrissey, desarrolló una trayectoria como solista, la cual ha llevado a que incluso en un par de meses más acuda Morrissey a nuestro país como parte de la gira, en este caso mundial, por decirlo así, en la cual va a estar en este caso tocando en nuestro país. Pues bien, acá, como yo les comentaba, estamos hablando de lo que es la psicología jurídica y forense, hablando como de esta especialidad, que es una de las que, por cierto, suena como muy poco conocida habitualmente. Sin embargo, por cierto, cuando las personas ingresan al área de lo penal, al área de la fiscalía u otro tipo de instancias también, por cierto, cuando van, por lo tanto, recogiendo este tipo de experiencia. Y como yo les comentaba, tenemos como invitado a un destacado colega, a Sebastián Reyes Fredes, ¿sí?, quien recibió su título, o sea, aprobó en realidad su examen de doctorado en la Universidad de Buenos Aires, psicólogo y con amplia también experiencia, sobre todo en el servicio médico legal, donde la gente habitualmente solamente tiene asociado lo que es el servicio médico legal como un espacio donde solamente se ven las causas de defunciones, pero también hoy día se realizan, o de no sé de eso cuánto tiempo, peritajes también psicológicos. Así que, Sebastián, muchas gracias por haber aceptado la invitación a nuestro programa. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, muchas gracias por la invitación. Y felicitaciones por la consecución de su grado ahora. Muchísimas gracias. Mi estimado doctor. Miren, tal cual como lo hemos comentado en diferentes programas, claro, este es un programa que invita, más que ser academicista, un poco a explicar muchas de las cosas que las personas, por cierto, pueden ir conociendo de las diferentes áreas de la psicología. Y yo le comentaba un poco a las personas que la psicología jurídica y forense, que si bien ya lleva varias décadas, como que gradualmente las personas han ido conociendo que existe esta área como de especialidad que involucra la especialización y, por cierto, también conocer sobre el sistema jurídico, sistema penal. ¿Tú cómo podrías decirnos un poco, Sebastián, de qué es lo que es la psicología jurídica y forense? Mira, es bien amplia la pregunta particularmente. Yo creo que lo principal es remitirse al tema histórico. Acá en Chile la psicología jurídica y forense es, podríamos decir que es post-procesal penal, post-época procesal penal. Entonces, pensando en que la reforma procesal penal, ¿verdad?, fue el año 2005, ¿verdad?, y después vino la reforma procesal civil y de familia, particularmente. Entonces, podríamos decir que ese es el nacimiento particularmente de la disciplina en nuestro país. Entonces, se suele hablar de psicología jurídica y forense como que fueran un combo, como que fueran la misma cosa, ¿cierto? O no está muy clara cuál es la diferencia entre las dos. La verdad es que la psicología jurídica implica todo el ejercicio del profesional psicólogo en el ámbito de la ley, en general, ¿ya? En todo lo que es el derecho, del derecho, para el derecho, etcétera. Y la psicología forense es una subespecialidad, particularmente la psicología jurídica, que involucra la realización de evaluaciones, particularmente periciales, al servicio de la solicitud de las judicaturas, particularmente, de la jurisprudencia, ¿verdad?, que puede ser la judicatura en términos civiles, la judicatura de familia o la fiscalía, particularmente la Defensoría Penal Pública. Perfecto. O sea, mira qué interesante, porque claro, los que no estamos afines a la digamos, a este ámbito de acción, como que, claro, uno lo junta, pero claro, efectivamente, como tú dices, tiene como una gran diferencia. ¿Y cómo fue gestándose en tu historia profesional el acercamiento a un área como de harta especialización, digamos? ¿Cómo se fue gestando en ti? Mira, fue bien desde la serendipia, por decirlo así. Y claro, yo me acuerdo cuando yo salí de acá de la Universidad
Universidad Central, logré mi título de psicólogo, ¿verdad? Me especialicé en psicología clínica, yo después me especialicé en psicoterapia adulto, y con esta idea de ejercer, ¿verdad?, la psicología clínica en términos terapéuticos, siempre me gustó el tema de la evaluación psicológica, hasta el día de hoy. O sea, yo armé mi carrera en relación con esa temática en particular, y siempre me gustó mucho la psicopatología también. Y en algún momento, por avatares del destino, no encontraba pega, ¿verdad? El mercado laboral en ese momento me era súper esquivo, y en algún punto encontré esta posibilidad que se conjugó como una posibilidad acorde como a más o menos a lo que yo me quería dedicar, porque yo me acuerdo que en algún momento acá en la Universidad Central hubo una charla. Te estoy hablando, ¿cuándo? Ha sido el año 2002, yo creo, 2003, pleno pregrado nuestro, donde hablaban un poco de la psicología jurídica, pero era un ámbito que, como bien dices tú, para muchas personas es desconocido, para mí en ese entonces era desconocidísimo, y yo tenía como este prejuicio de que tenía que ver con algo aburrido, como estaba este tema de diversidad legal, no me parecía como muy divertido, y pensaba que era una cosa más asociada como entre temas más políticos sociales que en ese momento no eran como de mi interés de ejercer, pero después con el tiempo me di cuenta, ¿verdad?, que era una plataforma para el trabajo que yo quería hacer asociado a la evaluación psicológica, al coqueteo un poco con la psicopatología particularmente también, y a la posibilidad de hacer evaluaciones en poblaciones que no son consultantes. ¿Te fijáis? O sea, en el fondo no solamente hacer una evaluación psicológica o psicodiagnóstico en poblaciones de gente con trastornos del ánimo, ¿verdad? O de ansiedad, que es más o menos lo típico, lo clásico, ¿verdad? En términos sanitarios, sino que en personalidades, ¿verdad? O en tipologías que son bien características y que no suelen consultar. Entonces me pareció muy interesante también desde la línea investigativa. Y ahí, bueno, me empecé a especializar, hice la primera especialización que hubo acá en la Universidad Católica, me acuerdo, el primer diplomado que tiene la Católica de Psicología Forense, y bueno, el resto de historia. De ahí empecé desde el 2006 yo que ejerzo, ¿verdad?, como perito particularmente. Casi, a ver si empezamos a sumar 17 años vinculados a toda esta historia. Como les comentaba, estamos acá con Sebastián Reyes Fredes, quien es psicólogo de nuestra casa de estudios, actual doctor en... ¿Cuál es el apellido de su doctorado, profesor? Mira, mi doctorado es un doctorado en psicología, y la mención te lo da particularmente la tesis que tú hiciste. Entonces, bueno, mi ejercicio doctoral particularmente, y mi línea investigatoria doctoral está, desde el magíster en adelante, está asociada al ámbito de la psicometría. Yo en eso me especializo, en psicometría, prueba psicológica y psicopatología. Entonces, si uno quisiera hablar de una mención, yo te diría que más o menos desde el chasquilleo, ¿verdad? Uno podría decir, sí, bueno, yo soy como un doctor en psicología, ¿verdad?, con una mención particularmente en psicometría y psicopatología, por decirlo así. Pero muy bien, nuevamente felicitaciones, Sebastián. Muchas gracias de nuevo. Vamos con nuestro próximo corte musical, vamos con Morrissey, y esto es... Radio U Central 107.1 FM y radio.ucentral.cl está presentando Conversemos sobre salud mental, con la conducción de Ricardo Bascuñán Cisternas. Allí teníamos a Morrissey con un clásico de su discografía, el disco Born a Drag, ya de la década de los 90, ya lleva harto tiempo, el clásico See the Head. Si bien hay otros temas también que, por cierto, a los que también nos gusta Morrissey, no, en realidad hace como que el disco es como bien bueno. ¿Cuándo Morrissey toca acá en Chile, Sebastián? ¿Debe venir? Yo sé que viene pronto, no cacho la fecha exacta porque he estado re desconectado como de la línea musical, pero sé que viene pronto. No, que excelente canción y excelente músico, nada que decir en relación con Morrissey. Además que dentro de todo, por cierto, claro, cuando nosotros con Sebastián nos conocimos en la época de la universidad, por cierto, Sebastián muy fanático de Morrissey,
y por cierto también de la música de Smiths, que lo tuvimos abriendo en nuestro programa, debería tocar en septiembre. Debería tocar en septiembre. Sí. El 21 de septiembre, 40 años de trayectoria, una de llena de aventuras. Por cierto, no es raro que haga un segundo concierto porque como que se ha dado ese fenómeno acá en Chile que han tenido que hacer siempre 2 conciertos, porque yo creo que también con el efecto de la post-pandemia a la gente le gusta la música en vivo, sobre todo grandes artistas, así que bueno, va a venir Morrissey, por lo tanto el 21 de septiembre, como muy bien don Luis Felipe Pulitic siempre aporta desde la voz en off. Y bueno, como les comentaba, estamos con Sebastián Reyes Fredes, que es psicólogo y por cierto, bueno, actual doctor en psicología de la Universidad de Buenos Aires, hablándonos un poco de lo que es la psicología jurídica, la psicología forense. Y en esta temática que al menos yo desde mi ejercicio lo único que más conozco tiene que ver con lo que son los tribunales de familia, cuando a mí como psicólogo clínico me han pedido pronunciarme, por ejemplo, mediante un informe psicológico, pero también las personas no saben que muchas veces que un informe, sobre todo si lo pide el tribunal, debe ser realizado por un profesional calificado y en este caso por un perito forense, ¿no? Y en ese sentido, ¿cuáles son las causas que a ti te ha tocado ir viendo en tu trayectoria, por cierto, de 17 años? Mira, bueno, yo trabajo hace 11 años, sí, en el Departamento de Salud Mental del Forense, del Servicio Médico Legal, pero muchos años atrás, muchos años antes, yo desde el 2006 ya había realizado labores particularmente en términos periciales para Defensoría Penal Pública, la Corte de Apelación, etcétera, etcétera. Entonces, yo te podría hablar como de 2 cosas. Primero que todo, de los casos que llegan al médico legal, primero, y segundo, de los casos que a mí en el ejercicio antes también alguna vez me tocó ver. Entonces, mira, el médico legal llega de todo, ¿ya? Todo lo que hay puntualmente en términos de solicitud pericial de parte de la jurisprudencia llega al médico legal. Entonces, cuando me refiero a todo, realmente son, nosotros vemos harta familia, harta causa de familia, particularmente, pero también vemos causas penales. En general, todo lo que es el ámbito de lo penal suele llegar más a los psiquiatras, puntualmente, que son las evaluaciones del artículo 1 del Código Procesal Penal, las evaluaciones de imputabilidad, de peligrosidad y de riesgo de reincidencia en delitos violentos, ¿verdad? Pero muchas veces los psiquiatras, los peritos psiquiatras también solicitan, por ejemplo, lo que se llama una evaluación complementaria de un examinado, y ahí le llega al psicólogo, por ejemplo, para hacer una evaluación de personalidad, ¿ya? Como por ejemplo para descartar la presencia de un trastorno psicopático en la personalidad, ¿verdad? O caracterizar si tiene algún trastorno de personalidad X. Entonces, se ve harto como daño emocional asociado a alguna situación de victimización, ¿verdad? Y nosotros también vemos causas de derechos humanos de Corte de Apelaciones, ¿ya? Vemos harto eso, las causas de tortura, malos tratos, detenciones ilícitas que se realizan con un protocolo específico de examen, que es el protocolo de Estambul, que está súper en boga el día de hoy, desde lo que involucra, ¿verdad?, la evaluación de derechos humanos, porque es un protocolo a nivel mundial, particularmente, ¿verdad?, de acuerdo de cómo se hacen estas evaluaciones. Claro, vemos familia, penal particularmente, ¿verdad? Tanto imputados como víctimas, y en este caso Corte de Apelación. Es lo que más vemos puntualmente, esas 3 cosas. Pero sí, lo que más vemos los psicólogos es familia, puntualmente también, sí. Pero ahora, por ejemplo, cuando Sebastián habla de esta cosa de familia, es que dentro de la toma de decisiones que muchas veces se realiza tiene que ver con desde la capacidad parental o marental, vale decir que papá o que mamá puede ejercer de mejor forma la crianza, temas que tienen que ver con que a veces se produce la demanda por tuición total, tuición, el cuidado personal. El cuidado personal, que tiene que ver, por lo tanto, con el cuidado, digamos, por decirlo así, total del niño, de la niña, eventualmente del adolescente también, y por lo tanto allí también se solicitan peritajes, ¿no? Para ver qué tipo de adulto es más competente, por llamarlo así.
Sí, fíjate que, bueno, la oferta, por decirlo así, pericial es súper amplia en familia, porque hay, primero que todo, hay causas específicas, tienes todas las causas, las causas de vulneración de derechos en caso de niño y adolescente, las causas asociadas, como bien decías tú, como al cuidado personal, las solicitudes de tuición compartida, las guardas, las protecciones en general, ¿verdad? ¿Qué más? Las pensiones alimenticias. O sea, hay un montón de causas donde interviene el profesional perito, donde el juez de familia es solicitante, y más que la causa, el juez de familia en ese caso solicita una pregunta, que es la pregunta rectora de la evaluación, que es la pregunta psicolegal, y es donde a uno le solicitan evaluar un constructo psicológico específico, que como bien dices tú, muchas veces puede ser la capacidad parental, pero también muchas veces solicitan, por ejemplo, una evaluación de personalidad, de control de impulso, de una persona específica que está solicitando, ¿verdad? Algo en términos, por ejemplo, como una parte demandante o la parte demandado. Llega mucha violencia intrafamiliar también, ¿verdad? Como causa de familia. Entonces también se solicitan tanto demandantes como demandados evaluaciones particularmente específicas, desde evaluaciones de personalidad, daño emocional también asociado a posible situación de violencia intrafamiliar, entre otras cosas. O sea, la posibilidad de realizar evaluaciones periciales está súper relacionada con la pregunta particularmente que un juez de familia tenga, para que él pueda después tomar una decisión con esa información específicamente psicológica que tú le puedes otorgar. Mira, porque en esta cosa, por ejemplo, y en lo que estaba comentando Sebastián, por cierto, uno siempre tiende a referirse a papá o mamá respecto del cómo criar, y uno empieza a observar cosas que tienen que ver más allá de premio y castigo y cómo los adultos se comportan, pero también esta cosa que tiene que ver con la personalidad, que hay personas que muestran diferentes características asociadas a cómo manejan la agresividad o la impulsividad, gente que de una u otra manera cómo actúa en sus relaciones sociales, cómo actúa en este caso relacionado a las normas sociales. También te debe tocar, por lo tanto, haber más de alguna vez visto algún tipo de abuso sexual, y probablemente alguien con algún perfil, ¿no?, de abusador o eventualmente abusadora, ¿no? Mira, es re complicada como esa pregunta, porque la conducta, los psicólogos lo sabemos bien, que la conducta humana es multicausal. Entonces, esa perspectiva, tú sabes que en ciencias de la salud mental no existe la unicausalidad, ¿verdad? Entonces, por eso se habla de factores protectores de riesgo más que de causa, y desde esa perspectiva es muy difícil hablar de perfiles. Yo sé que suena muy como a usted es el especialista, sí, siéntese libre. Pero viste que suena mucho como esta cosa de CSI, esta cosa que uno como estereotipadamente de prejuicio tiene, ¿cierto? Acerca de la capacidad de perfilación que existe, ¿verdad? Sobre algunos sujetos. Pero, por ejemplo, sucede con las víctimas, con los victimarios, ¿verdad? Con abusadores sexuales, ¿verdad? Que son sujetos donde no hay posibilidades de perfilación, porque suele ser tan heterogéneo, particularmente en términos sociodemográficos, sobre todo, como la distribución, que tú, por ejemplo, muchas veces tienes, mira, el perfil del abusador sexual puede ser hombre, mujer, rubio, moreno, papá, de tal edad. Entonces, finalmente no hay ningún perfil, ¿te fijas? Porque son conductas, inclusive. No, en el caso del abuso sexual, no todos los sujetos que cometen un abuso sexual, por ejemplo, tienen un diagnóstico de pedofilia. ¿Te fijas? O sea, una cosa es la conducta, en este caso, ilícita, y otra cosa puntualmente tiene que ver con la explicación por el por qué el sujeto realizó esta conducta. Y ahí tienes una plétora completa de personas distintas, ¿verdad? Con personalidades distintas, ¿verdad? Con móviles distintos, etcétera. Wow, qué temón, ¿no? Sobre todo porque la especialidad que tú tienes, y como les he comentado acá a nuestros y a nuestra radio escucha, estamos acá con Sebastián Reyes Fredes, quien es psicólogo, actual doctor. Así que vamos con nuestro próximo corte musical, vamos con Depeche Mode, y esto es Strange Love. Radio U Central 107.1 FM y radio.ucentral.cl está presentando
Conversemos sobre salud mental con la conducción de Ricardo Bascuñán Cisternas. Allí teníamos a Depeche Mode con uno de sus clásicos Strange Love, ¿sí? Aprovechando de que nuestro invitado, Sebastián Reyes Freire, digamos por cierto también, dentro de sus bandas sonoras de la vida, me imagino yo que Depeche Mode forma parte de ella. Incuestionable. Incuestionable. Y bueno, aprovechando por cierto la expertise que él ha ido en estos años, desde que está titulado, sobre todo al ámbito de lo jurídico, de lo forense. Estábamos hace un ratito hablando de esta cosa, como que no hubiese como un perfil, por llamarlo así, en términos de que de abusadores, qué sé yo. Pero también hay otro concepto que habitualmente los estudiantes de psicología pueden confundir, salvo que por cierto uno se los puede explicar, pero también la gente tiende a confundir esta cosa de lo que es la psicosis, ¿ya?, pero también de lo que es la psicopatía propiamente tal. Conceptos que, claro, habitualmente las personas utilizarán como indistintamente, pero en realidad para los fines, digamos, evaluativos, claramente puede que no, a veces, digamos, vayan a la par y a veces claramente que no. ¿Qué podría responder? Sí, pues claro, de hecho muchas veces suelen ser incluso conceptos que son incoherentes el uno con el otro, o sea, en términos de diagnóstico diferencial, generalmente tú tienes que cuando el sujeto tiene una psicosis probablemente no está el otro, y cuando está uno no está, entonces la psicosis es un cuadro clínico, entonces si uno se quiere remitir al antiguo sistema multiaxial del DSM, ponte tú, ¿verdad? Incluso está en un eje distinto, está en lo que se llama eje 1, los trastornos clínicos, ¿verdad? Y la psicopatía no es un síntoma y no es un cuadro clínico. La psicopatía es un tipo de personalidad. Y la personalidad no es... La personalidad no es una patología, ¿verdad? No es una enfermedad, es un patrón sostenido en el tiempo, ¿cierto? Y si es trastorno de personalidad es un patrón inflexible, puntualmente. Y claro, o sea, tiene que ver como bien se sabe acerca de la personalidad, tiene que ver con esta mezcla entre el temperamento y el carácter que hace que uno desarrolle un estilo, ¿verdad? En el modo de ser, y que ese estilo puede ser anormal, ¿verdad? Dependiendo del nivel de inflexibilidad, hasta el punto que pueda ser un trastorno de personalidad o no. Y en este caso existe la psicopatía como un trastorno. La psicopatía es un trastorno de personalidad particularmente. O sea, de hecho, si uno se remite, ponte tú al CIE-11 ya, ¿verdad? A esta altura, dentro de los trastornos de personalidad existentes, ¿verdad? En el clúster B está el trastorno antisocial de la personalidad, claro, y el trastorno psicopático es un subtipo del trastorno de personalidad antisocial. Ah, perfecto. Entonces allí aparece como una rama, por decirlo así. Y en ese sentido, porque habitualmente, para quienes nos escuchan, cuando uno habla de psicosis, no necesariamente van a aparecer siempre alucinaciones, tanto auditivas como visuales, o sea, uno ve cosas que la mayoría de la gente no ve, o uno escucha cosas que la mayoría de la gente no ve, digamos, ¿ya? Pero en general, desafortunadamente, por prensa nos hemos ido enterando de una serie de situaciones, crímenes, homicidios, donde aparece esta cosa psicopática, ¿no? Esta cosa que tiene que ver con temas, trastornos antisociales, de la personalidad. ¿Cuáles son las características, por lo tanto, de estas personalidades psicopáticas, Sebastián? Mira, primero que todo, ¿verdad? Al ser un subtipo del trastorno antisocial, comparte las características de la antisocialidad, que tiene que ver con este patrón, ¿verdad?, de disrupción de las normas sociales, ¿verdad?, de lo lícito e ilícito en una cultura. Y el problemas en el manejo del control de la ira, y tendencias como a involucrarse en situaciones problemáticas, ¿verdad? Riñas, etcétera. Eso es como lo común que tiene con el trastorno antisocial, pero además en el caso de la psicopatía, que es este subtipo, las investigaciones involucran que en el caso de la psicopatía, ¿verdad?, hay un componente narcisista que se llama, ¿verdad?, que tiene que ver con
con otras cosas. O sea, además de estos patrones de disrupción social, tiene que ver con el egocentrismo, la falta de empatía. Bueno, esos dos son comunes para todos los trastornos de personalidad, pero además, ¿verdad? Está el tema de la frialdad interpersonal. Claro. Y es re típico en las personalidades psicopáticas, ¿verdad? Que se dan algunas características y es una cuestión como de grado, o sea, más o menos psicópata. Ahora, yo creo que es súper necesario mencionar que la psicopatía se distribuye normalmente, o sea, puntualmente uno tiende a satanizar, ¿verdad? La psicopatía es de lo que ha visto en las películas, etcétera, pero los seres humanos en general tenemos rasgos o conductas psicopáticas. El tema es una cosa, como te digo, de grado, o sea, cuando tú tienes un sujeto que se mueve así por la vida y no se puede mover de otra manera, es decir, se mueve de manera egocéntrica, explotando al resto de las personas, sin ninguna capacidad empática, con estas capacidades que la bibliografía le llama locuacidad, encanto superficial, que tienen que ver, como en buen chileno, con esta capacidad como engrupir, de chamullar, ¿verdad? De dar vuelta, como se dice en el argot chileno, que es muy típico. Entonces ahí ya tienes individuos que empiezan a tener este tipo de características. Ya, imagínate esto mezclado con el tema de este patrón de romper con normas sociales y no adaptarse a lo social, es una bomba finalmente. Entonces, y ahí tienes las típicas como personalidades psicopáticas que tienen que ver con estas maneras como de conducirse y de comportarse con los otros, que son bien características, que están basadas en la explotación interpersonal, una incapacidad de relacionarse de otra manera que no sea esa, ¿verdad? Desde la falta de empatía, desde la frialdad interpersonal, la superficialidad afectiva y esta manera como encantadora, ¿verdad? De convencimiento asociado a esta tendencia como se dice en el argot chileno, como a meterse las normas en el bolsillo, digamos, ¿verdad? Claro. Y hacer y deshacer, que es lo característico puntualmente de la psicopatía. Y es desafortunadamente nosotros, a ver, no sé si decirlo de esta forma, obviamente porque no soy especialista en la materia. Afortunadamente, psicópatas en serie han habido pocos en la historia de Chile, afortunadamente, digamos. O sea, de los casos más mediáticos, está la mamá de los hermanos Rojo, que fue muy mediático, ya los psicópatas de Viña del Mar, también en la década de los 80, el caso de Julio Pérez Silva, también han sido temáticas en las cuales ha aparecido este tema de esta psicopatía, de este perfil que tú comentas, Sebastián. Y una pregunta como para ir redondeando el programa hoy día, que es bien polémica, pero obviamente para los auditores y auditoras, digamos, todavía no existen grandes, o sea, no es que grandes conclusiones, pero un psicópata nace, se hace, es la clásica pregunta. ¿Qué es lo que tú podrías como ir comentando para ir dando cierre al programa del día de hoy? Ese es un temor. Fíjate que yo ayer estaba haciendo una clase de este mismo tema y estuvimos una hora conversando de este tema con una alumna, ¿verdad? Porque la pregunta es la misma. Entonces, desde ahí, si tú te fijas, no es raro que surja esta pregunta, ¿verdad? Mira, es bien particular la situación porque cuando uno habla de la personalidad como este patrón, generalmente la personalidad se forma en el tiempo, es decir, el aspecto, podríamos decir, caracterológico es mucho más fuerte que el temperamental, ¿verdad? Esta cosa como de la diacronía, ¿verdad? De que uno por ejemplo, en la antisocialidad pasa mucho este tema de que el sujeto tuvo un historial, ¿verdad? Donde se fue desarrollando de cierta manera. Pero particularmente en la psicopatía, como sucede con algunos trastornos de personalidad, como el trastorno de personalidad límite o los trastornos de la línea como esquizo, hay un aspecto temperamental que es súper importante. Cuando yo hablo de temperamental me refiero al aspecto más biológico, más ¿verdad? Más exactamente, entonces que puede estar definido genético. Entonces, es una gran pregunta porque hay mucha investigación, por ejemplo, que habla del cerebro de los psicópatas, ¿verdad? Que es distinto. Pero no tampoco es concluyente desde la biología. Entonces, lo que se ha descubierto desde la biología es que parece que, bueno, lo mejor que estudia la personalidad de la biología es la teoría factorial de los rasgos, ¿ya? Entonces, desde esa teoría, una de las cosas que se plantea es que lo que uno hereda
es, por ejemplo, son tendencias digamos, temperamentales, por ejemplo, tendencia a ser más frío interpersonalmente, ¿verdad? Mayor frialdad, menos calidez, ese tipo como de cosas tal vez están más asociadas, ¿verdad? A lo biológico, este tema del funcionamiento de la amígdala, etcétera, etcétera, y cómo esto irriga, qué sé yo, al encéfalo, bla, bla, bla. Entonces, lo que se postula en el estado actual de la cuestión, ¿verdad?, es que probablemente tú heredas ese tipo como de propensiones, pero que el medio morigera de alguna manera, tu historia te puede modular. ¿Te fijas? Claro. Entonces hay sujetos que se desarrollan en una línea más narcisista, pero que no llegan a ser psicopáticos, ¿verdad? Más fría, pero sin transgredir normas y sin desarrollar los otros rasgos. Y otros, en el fondo, que probablemente desde la morigeración del medio no se consiguió eso y tuvieron un desarrollo más psicopático. El problema con este tipo de acercamientos que parecen muy interesantes y muy como decidores es que hay casos como aislados, ¿verdad? De por ejemplo, de adolescentes o de niños incluso, ¿verdad? Que cursan con conducta muy psicopática, o sea, niños que han cometido asesinatos muy violentos, y ahí no tenemos mucha todavía capacidad de explicación de qué pasa ahí, porque nos vemos enfrentados a la posibilidad de, bueno, ¿y qué pasa si la psicopatía es una cosa que se hereda y punto? Entonces, está la pregunta instalada y es una cosa que todavía no se ha resuelto y que está en investigación. Y sin duda que como temática, por cierto, como tú dices, como materia de investigación todavía, porque desafortunadamente, claro, esta conclusión a la cual llega Sebastián, para ir redondeando nuestro programa el día de hoy, esta mezcla entre lo biológico, la cultura, lo aprendido, lo heredado, en qué personas sí, en qué personas no, se podría haber prevenido, se podría haber evitado. Por cierto que la idea siempre es poder prevenir y evitarlo. Sebastián Reyes Fredes, psicólogo, muchas gracias, Sebastián, felicitaciones nuevamente por tu doctorado. Le deseo a todos nuestros radio escucha que tengan una bonita semana y nos despedimos con Radiohead y esto es Karma Police.